Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Hemos nombrado estos profetas, los últimos profetas, desde, Daniel es considerado entre los mayores profetas, y desde allí en adelante hasta Malaquías lo nombramos los profetas menores, pero no tiene que ver por la importancia, o sea, no son profetas menos importantes, solo es por el volumen de cuántas profecías hay. Estos son más pequeños, son profecías más pequeños en cuanto de la cantidad, pero en cuanto de la calidad, no vamos a decir que son menos importantes, son igual de importantes y muy importantes para nosotros, y puedan ayudarnos mucho en en el aprecio que tenemos por el Evangelio, por lo que tenemos en Cristo Jesús. Y así es que vamos a Amós ahora, al profeta Amós, que es uno que dijo que no era profeta ni hijo del profeta. O sea, no era un profeta profesional, sino que él fue una persona que trabajaba con el campo, con el ganado, y Dios le llamó en esta tarea o esta ocupación en que estuvo, y le llamó a hablar profecías. Y estamos en capítulo 9 ahora, y vamos a ver los últimos versículos de este capítulo 9 de Amós, 11 hasta 15. Lo vamos a leer primero. En aquel día
yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales se es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y al pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellos, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vamos a notar este último versículo, que cuando se cumple lo anterior, es decir, cuando Dios trae a su pueblo Israel a su tierra y edificarán ellos las ciudades asoladas y los habitarán, y que hacen toda la agricultura que vemos aquí, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra. Eso es lo que tenemos que especificar. ¿Cuándo es eso? Que lo plantará sobre su tierra, y nunca más serán arrancadas. Esto no se ha cumplido en tiempos pasados, parcialmente cumplido. Muchas profecías son así, que se cumplen parcialmente, pero al final las profecías tienen que cumplirse totalmente. Y este es uno, el versículo 15, es una profecía que no se ha realizado hasta la fecha. Cuando regresó Israel de Babilonia o de Persia, no se cumplió esto, no se cumplió, y no se ha cumplido desde entonces. Porque, ¿qué dice? Nunca más serán arrancados cuando Dios les plante según la profecía que está dando aquí. Cuando los planta sobre su tierra últimamente, nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, por cómo termina este versículo, sabemos que esta profecía no se ha cumplido, porque cada vez que Dios llevó su pueblo de su cautiverio, volvieron a perder la tierra otra vez. De Babilonia, de Persia, cuando volvieron otra vez a Israel, fue hasta la vida de Cristo. Y en el año 70 perdieron por total su tierra. Así es que esta profecía no se cumplió cuando volvieron de Persia. En el tiempo del imperio de Persia no se cumplió esta profecía. Porque cuando se cumple esta profecía,
Dios los plantara sobre su tierra, dice aquí, nunca más serán arrancados de su tierra. Pues fueron arrancados de su tierra en el año 70. Volvieron a esparcirse por todo el mundo de una forma mucho más grande cuando fueron llevados cautiverio en Babilonia. Después que los romanos entraron y huyeron delante del ejército romano, fueron esparcidos a todo el mundo. Y allí es donde siguieron, siglo tras siglo tras siglo. Estaban allí y no volvieron a su tierra, no establecieron ningún gobierno. Desde entonces, desde el año 70, Israel ha andado sin una patria hasta el siglo XX. Y cuando Dios los plante, como dice aquí, los plante sobre su tierra, de una forma última, nunca más serán arrancados de su tierra. No será posible que sean arrancados otra vez de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Ahora, la profecía que nos interesa primeramente es el versículo 11, que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, para ver este versículo citado en el Nuevo Testamento, iríamos a Hechos capítulo 15, versículo 16. Y aquí es Jacobo que cita el versículo de Amós. Y está hablando de cómo el evangelio está llegando a los gentiles. Dice en versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Habló de cómo él estaba anunciando el evangelio a ellos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Cómo cayó sobre los judíos en el principio? Y esta fue una prueba para los judíos que fueron con Pedro, con Simón Pedro, a Cesarea y pudieron testificar que como el Espíritu Santo cayó sobre los judíos en el día de Pentecostés, los 120, así de igual manera cayó sobre los otros, así que eran sobre los gentiles. Así que ellos eran testigos personales. Habían visto el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles y pudieron ir a los otros judíos cristianos y contarles, no, nosotros vimos de igual manera como cayó el Espíritu Santo sobre los judíos, de tal manera genuina, sin poder argumentar nadie, Dios cayó sobre de los gentiles. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas y profetizaron. Ahora, Jacobo está hablando de este testimonio de Pedro, de que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Dijo en versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. O sea, los gentiles tienen la misma salvación que los cristianos judíos
tienen. Entonces escucharon a Bernabé y a Pablo que contaba lo que Dios estaba haciendo sobre los gentiles. Y Jacobo entonces empieza a hablar. Podemos ver la autoridad de Jacobo en Jerusalén. Era uno de los líderes en Jerusalén, uno de los ancianos, uno de los apóstoles en Jerusalén. Y él dijo, él refirió a lo que Simón había contado de cómo el Espíritu cayó sobre de los gentiles. Y dice, y ahora lo voy a poner, no solamente el testimonio de Simón, no solamente lo que acaban de decir Bernabé y Pablo. Esto no es suficiente. El testimonio de ningún hombre es suficiente, es bueno. Y ha de ver testimonios personales, de haber experimentado lo que Dios ha prometido. Tiene que ver testimonios. Pero sin que la Escritura comprueba, sin que la Escritura habla de lo que ha pasado, no vale el testimonio. ¿Ves? Es la palabra y el testimonio. Los dos tiene que haber. Y en versículo 16, con esto concuerdan las palabras de los profetas, dijo en 15, como está escrito, y cita Jacobo la Escritura. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Qué está citando? Pues nuestro texto en Amós, capítulo 9 y versículo 11. Acuérdate que en el tiempo de David no hubo templo todavía. Salomón es quien edificó templo. ¿Qué tenía David? Pues tenía un tabernáculo, el mismo tabernáculo que estaba en el desierto fue preservado hasta el tiempo de David. Y David también hizo una tienda para guardar allí el arca del pacto. Lo trajo a Jerusalén y plantó un tabernáculo, una tienda para donde tener el arca del pacto. Todavía existía el tabernáculo de Moisés y David levantó un tabernáculo precisamente para el arca del pacto. Con estas palabras empieza la profecía mesiánica aquí y se extiende hasta el milenio, desde el tabernáculo de David hasta el milenio. Vale esta profecía. Cuando el milenio, porque cuando los que invocan al nombre del Señor poseerán a todas las naciones. Esto es lo que va a pasar en el milenio. Cristo volverá a la tierra y los santos reinarán con él sobre la tierra, hasta que entonces los que invocan el nombre del Señor poseerán a todas las naciones. Este es el milenio. El Señor va a renovar a su tabernáculo de las ruinas, dice aquí, y todo su propósito en ello. Cuando Dios mandó a Moisés edificar el tabernáculo y poner las diferentes herramientas en el tabernáculo, Dios tenía un propósito para eso. Después un templo fue hecho, pero no cambió
en cuanto de el propósito de Dios y los mismos muebles, lo podemos llamar, las herramientas que había en el tabernáculo. Solamente se trasladó al templo y Dios tenía un propósito en el tabernáculo. ¿Por qué edificarlo? Y todo su propósito que había tenido se llevará a cabo. El tabernáculo de David fue manifestado al mundo cuando vino Jesús. Como escribió el apóstol Juan. Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo de que está hablando Juan, el verbo de Dios que estaba con Dios en el principio y que era Dios, que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego sigue, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto fue el cumplimiento de lo que simbolizaba el tabernáculo. Muy curioso en este versículo, donde dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra original aquí es tabernaculizó. Se tenía que inventar un verbo nuevo en español para traducir el griego aquí. Porque Juan entendió que cuando Cristo vino a este mundo y habitó en este mundo, era más de solamente venir a habitar. Vino a tabernaculizar. Ya te digo, este verbo a lo mejor ni lo encuentras en el diccionario, pero tenía que ser inventado para explicar lo que hizo Cristo cuando vino al mundo. Espero que me entiendan. Él tabernaculizó aquí. No solamente habitó, tabernaculizó entre nosotros. Y lo que sigue aquí es relacionado con el verbo tabernaculizar. Vimos su gloria. Esto tiene que ver con el tabernáculo. La gloria que estaba sobre el tabernáculo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jesús fue la gloria, lo que los judíos llamaban la gloria Shekinah de Dios. ¿Qué es la gloria Shekinah? La gloria Shekinah es la palabra que usaban, no está en la Biblia la palabra Shekinah, pero los judíos lo han usado para explicar lo que fue la gloria visible de Dios sobre el tabernáculo. La gloria visible es la gloria Shekinah. Bueno, visible es la palabra importante para nosotros, quizás. La gloria visible de Dios sobre el tabernáculo. ¿Cómo apareció la gloria de Dios sobre el tabernáculo? Pues como una columna de fuego y una columna de nube. Esta era la gloria de Dios que dirigía a los judíos mientras que vagaban en el desierto. Ahora, Jesús vino y su gloria, la gloria del Padre, se manifestó en él, porque sobre de él vino la gloria visible de Dios. Lo dice aquí Juan.
Esto tenemos que ver todo este versículo y ver lo que está diciéndonos. El verbo fue hecho carne y se tabernaculizó entre nosotros y vimos la gloria visible de Dios sobre el tabernáculo, que era Jesús. Visiblemente, Dios entre nosotros. Este versículo es tremendo cuando lo vemos así. Vimos su gloria, como la gloria sobre el tabernáculo, como la columna de fuego, como la columna de nube sobre Jesús. Mientras que andaba aquí en la tierra, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús fue la gloria visible de Dios sobre la tierra. Por eso dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que tenemos aquí, como el tabernáculo de David. Está relacionado con esto las promesas de Dios a David. Ilustró todo lo que era el tabernáculo, ilustró todo lo que era el tabernáculo en su día. El tabernáculo nos demostró simbólicamente, pero Jesús fue el cumplimiento. Por esto, este versículo en Amós es mesiánico. Está hablando de Jesús, que tabernaculizó entre nosotros, y las promesas a David fueron cumplidos también. Jesús fue el cumplimiento de todo lo que era el tabernáculo. El altar de bronce, por ejemplo, donde lo usaban para sacrificar los animales, ¿verdad? Jesús fue el altar de bronce que se sacrificó por nosotros de una vez y para siempre. La cruz fue el cumplimiento del altar de bronce del tabernáculo. Ahora enfrente y entre el altar y el tabernáculo mismo estaba la fuente de bronce. ¿Para qué fue? Esto fue para que los sacerdotes se lavaran antes de entrar en el lugar santo. Cristo es la fuente de bronce que nos ha lavado de nuestros pecados. Él es el lugar santo donde los sacerdotes le pueden servir. Ahora lo que tienes que leer es lo que Pedro tenía que decir en cuanto de nosotros, que somos un sacerdocio real, ¿verdad? Y estamos sirviendo a Dios en el lugar santo del Evangelio. Y Jesús fue entonces el lugar santo donde los sacerdotes, sea los cristianos, le sirven. Y es el lugar santísimo del tabernáculo también, donde está el mismo trono de Dios, porque es Jesús que abrió entrada al lugar santísimo. Cuando murió, el velo se rasgó en medio y se abrió el lugar santísimo para que el que quiera y el que vaya en su nombre puede entrar. Jesús es la mesa donde nos invita a tener comunión con Dios. Él es el candelabro que nos alumbra y alumbra el mundo. Sois la luz del mundo. Primeramente, que dijo, yo soy la luz del mundo. Y le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Jesús trajo
la luz del cielo al mundo. El altar de incienso que sube hasta el trono de Dios. El incienso sube, digo. Representa la oración. Jesús es el altar de incienso, por lo cual podemos nosotros llegar a la presencia de Dios. Cuando Jesús dijo a Natanael, vas a ver cosas mayores que esto, porque vendrá el día cuando tú verás los ángeles de Dios subiendo y bajando y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Estaba hablando de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y que los ángeles atienden a las oraciones de los santos. El altar de incienso es lo que representa la oración, pero la oración en la cual Dios o Jesucristo ofrece el incienso divino que lo hace aceptable delante del Padre, nos da aceptación delante de Dios. Bien, lo que estoy diciendo es que Jesús representa el tabernáculo. Y otra cosa que representa a Jesús al decir que tabernaculizó entre nosotros, también quería decir que no vino permanentemente en su primera venida. Venía y quedó aquí en el mundo 33 años y subió al Padre otra vez. Su primera venida, como dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Su primera venida no fue para que reinara sobre el mundo, sino para que reinara sobre el corazón de los creyentes. Desde adentro, gobierna cada vida individualmente. Su primera venida era espiritual. No vino, dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Así que no fue una amenaza para Pilato ni para Roma, porque estaba estableciendo su trono y su reino en el corazón, espiritualmente, en sus discípulos. Que él no venía para quedar. Estuvo como un tabernáculo que se puede arrancar las estacas y ponerlo en otro lugar. Entonces, esto demuestra que su venida primera no fue para quedar. Pero cuando vuelve otra vez, establecerá su reino sobre la tierra, físicamente sobre la tierra. Entonces su reino será de este mundo. Bueno, hasta ahora está estableciendo su tabernáculo. Ahora, la promesa a David tenemos que considerar, porque él está involucrado en esto. Vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, versículo 7. Es muy interesante esta historia. Nos enseña muchas cosas en cuanto de la relación que tuvo David con el Señor. Vamos a ver. Toda la historia aquí, si no leo todo, voy a contar todo para que veamos lo que está pasando aquí, que es muy importante. Porque David tiene un deseo de hacer un templo permanente para el Señor. Pero vemos que Dios no lo permitió. Por eso habla del tabernáculo de David, ¿verdad?
Tabernáculo, no el templo de David, porque no existió en el tiempo de David. Y veremos lo que Dios enseña a David. Aquí en este capítulo es muy bueno para nosotros aprovechar de la promesa de Dios a David. Y este tiene que ver con la profecía mesiánico que estamos estudiando, siendo que estamos hablando del tabernáculo de David. Entonces, David dice a Natán que él quiere, él se siente que no está apreciando o haciendo algo que sea justo para el Señor, siendo que él mismo tiene una casa de cedro. Y dice, bueno, yo tengo una casa de cedro, ¿y dónde está el Señor? Está en ese tabernáculo, ¿verdad? El arca de Dios está entre cortinas, ahí está. Una tienda de cortinas, vea cómo lo explica en Éxodo, cómo fue hecho ese tabernáculo. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí el profeta debía tener más cuidado, porque lo que está diciendo aquí no va a acontecer. No dio un buen consejo aquí, aunque sea profeta. Aunque sea profeta, no importa la posición que uno tiene para que su palabra sea establecida, tiene que oír primero de Dios. Y Dios no dijo a Natán nada sobre de que David hiciera un templo. Le está dando un consejo incorrecto. Aconteció aquella noche, Dios lo va a corregir, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo, David, así ha dicho Jehová. Ahora sí va a escuchar de Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Y le hace saber que Dios no quiere que David hiciera esta casa, ¿verdad? Sino que en versículo 6 dice Dios, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y Dios estaba bastante contento de estar en una tienda. Y cuando vino a la tierra, se tabernaculizó. El Hijo del Hombre, como dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Tabernaculizó entre nosotros. Muy buen ejemplo que seguir. No debemos poner fundamentos en esta tierra. No estoy hablando literalmente. Yo sé que tenemos que tener un lugar donde vivir que quizás sea un poco mejor que una tienda, ¿verdad? Pero lo que está enseñando es que esta tierra no es nuestro hogar. Lo que la Biblia nos enseña claramente que somos extranjeros, somos peregrinos, y así debemos vivir aquí en esta tierra y no poner fundamentos establecidos. Nos juntemos por estacas con la tierra. Recuérdalo, es muy importante para tu vida. En el momento que tú sientes que este mundo es tu hogar, estás fuera del plan de Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque los cristianos no tenemos hogar aquí en la tierra. Bien, Dios mismo nos da el ejemplo. Jesucristo mismo nos da el ejemplo. Entonces, vuelve Natán a David
y ha dicho que Dios le había dicho que nunca había quejado de estar en tiendas, no había mandado a ninguno de los jueces que edificara una casa de cedro, pero tenía otro plan. Versículo 10, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Este también es una profecía de lo que Dios va a hacer con Israel al final. Bien, versículo 12, y cuando tus días, David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ahora, esto se cumplirá hasta cierta parte de los hijos, los descendientes de David. Pero este versículo no tendrá su cumplimiento hasta que Jesús viene. Cuando Dios dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y escucha esto. Versículo 13. ¿Qué está diciendo David? Yo quiero edificar una casa para Dios. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer algo para Dios. Pero mira, lo que Dios dice. Dios dice que Salomón edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, esto es imposible sin que dirija, esta profecía sea dirigido a Cristo. Últimamente está hablando de Cristo. Y le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, por eso no está hablando directamente de Cristo aquí. Cristo tiene que estar involucrado en esta profecía. Pero Salomón es un hombre imperfecto. Y Dios bien sabe su caída. Y si él hiciera mal, Jesús nunca lo haría. ¿Ves? Yo le castigaré con vara de hombres. Y si tú lees la historia de Salomón, esto es exactamente lo que le pasó. Dios levantó enemigos contra de Salomón cuando él había caído en tantos pecados. Y con azotes de hijos de hombres se ha cumplido. Pero nota el versículo 15, muy importante, esto es en cuanto de Salomón. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl. No podemos comparar Salomón con Saúl. ¿Ves? Saúl, la gloria de Dios apartó, la misericordia de Dios apartó de Saúl. Pero dijo Dios, lo prometió que su misericordia no se apartará de Salomón. Como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Mira, el punto que quisiera que ver aquí. Vemos a David ansioso, con deseos de hacer algo para Dios. Y al final, ¿qué es la respuesta que recibe de Dios? ¿Tú piensas que vas a edificar casa para mí? Yo edificaré casa para ti.
Al final de cuentas, esta es la diferencia entre la religión y el cristianismo. No es lo que el hombre puede hacer para Dios, sino lo que Dios quiere hacer para el hombre. Yo edificaré casa para ti, David. Y mira cómo lo dice. Cuando David responde al Señor, el Señor lo dijo, yo creo que, ¿dónde está? Quizá no está aquí en esta porción. De que Dios le había sacado de entre las ovejas y le había puesto sobre su pueblo Israel. Dios había hecho todo. Todo lo que era David, Dios lo hizo por él. Dios no eligió lo que iba a ser para el Señor, sino que el Señor es quien levantó a David de entre las ovejas, le guardó hasta el día cuando él podría reinar sobre Israel. Todo fue una obra de Dios, pero ahora Dios está diciendo, tu futuro está en mi mano. No solamente tu futuro, pero el futuro de tu descendencia está en mis manos. Yo tengo planes. Yo voy a cumplir mis planes. No se va a cumplir tus planes. Va a cumplir los planes de Dios en David. Y David, en esta porción, desde 18 en adelante, cuando ora, verás que no oró más que lo que Dios le había prometido. No añade a la promesa de Dios. Acepta la promesa de Dios. Y cuando yo veo algo así, yo veo que Dios está dando la promesa. Está diciendo Dios, sí, yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y le toca a David hacer ¿qué? Decir amén. Dios dice sí, David dice amén. Toda su oración es solamente un amén a lo que Dios ha dicho a él. Y así son buenas nuestras oraciones. Cuando estamos orando en la voluntad de Dios, solamente respondiendo con la promesa que Dios nos ha dado. Entonces, todas estas cosas, toda esta promesa y toda la oración de David tiene que ser cumplido perfectamente. Ahora hay hombres, su generación sigue, su descendencia sigue, rey tras rey tras rey, no es quebrantado, hasta el último rey. Todos son hijos de David. Pero esta promesa no puede ser perfectamente cumplida hasta que Cristo la cumple. El hijo de David. Es como con los corderos, ¿verdad? ¿Cuántos millones de corderos fueron ofrecidos? Pero ninguno de ellos podía quitar el pecado. Hasta que Juan Bautista anunció, he aquí, el Cordero de Dios, el Hijo de David. Cristo es el Hijo de David, que estará estableciendo el tabernáculo de David, ¿verdad? Las promesas de David se cumplen en Cristo Jesús. Él se sentará un día sobre el trono de David para reinar por 1000 años sobre la tierra. Bueno, puedes leer todo este capítulo. A mí me gusta este capítulo 7 de 2 de Samuel, porque indica
¿verdad? Que el hombre es muy limitado en lo que quiere hacer, pero la voluntad de Dios se llevará a cabo perfectamente. Y la única forma que se llevará a cabo perfectamente es por medio del hombre perfecto, Cristo Jesús, el que tabernaculizó entre nosotros. Bueno, la promesa a David halla últimamente su cumplimiento en el Mesías. Vamos a ver dos cosas sobre este cumplimiento. Isaías 11:1, primeramente. Isaías 11:1. ¿Recuerda cuando Jesús preguntó a los fariseos, a los judíos, y dijo el Cristo, ¿de quién es hijo? ¿Se recuerda la pregunta? El Cristo, ¿de quién es hijo? Les pregunta. Fácil, fácil. Ellos contestaron, de David, de David. Y claro, era cierto. Pero ¿qué añadió Cristo? Porque esto tiene que ver con lo que vamos a ver aquí, ahí. Dijo, ¿cómo entonces es que David le llama Señor? Jesús dijo, ¿cómo es que David le llama Señor si es su hijo? Y esta era la gran pregunta que tenía que ser contestado y que nosotros tenemos que contestar y tenemos que saberlo. ¿Quién es hijo? El Cristo de David, fácil. Pero también David le llama Señor. ¿Cómo se explica eso? Ninguno llama a su hijo Señor. Vamos a ver en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Isaí quién es primero? Es el padre de David. Isaí, padre de David, dice que tiene un tronco. Del tronco de Isaí. Isaí es el tronco. Saldrá que una vara, o sea, una rama del tronco de Isaí. Esta es una profecía sobre la humanidad de Cristo. ¿Ves? Una barra del tronco de Isaí, de David también, ¿verdad? Un tronco de ellos saldrá el Mesías. Ahora vaya a versículo 10. Vamos a versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. Ahora no estamos hablando de una barra. Aquí no habla de un tronco de Isaí. Está hablando de otra cosa aquí. La raíz de Isaí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esta es la raíz de Isaí, o sea, la raíz de David. ¿Verdad? Hemos visto en versículo 1 a Cristo como el hijo de David, como un descendiente de Isaí. Pero aquí vemos una raíz para Isaí, una raíz para David, de lo que crecerá Isaí, lo que crecerá David. Está hablando de otra cosa, totalmente. Está hablando aquí del señorío de Jesucristo. El que está tras Isaí, el que está tras David,
el que ha ordenado su genealogía desde el principio, desde Abraham, podemos decir, y por todos los siglos. Él es la raíz aquí, que está ordenando toda la genealogía. Entra aquí Rahab, entra aquí Ruth, entra aquí todos los antepasados de David, ordenados por el Señor, el que David le llamó Señor, mi Señor, que sin Él yo no soy nada, que sin Él no tengo nada. Él había venido de esta raíz y lo llama Señor. Entonces, según la carne, Cristo vino como una barra del tronco de Isaí. Pero ¿ves la diferencia entre versículo 1 y versículo 10? Y estamos en eso, estamos en lo que el Señor está estableciendo en esta profecía en que estamos aquí. Está involucrado en esta profecía la salvación de los gentiles. En Hechos 15, 16, donde dice, a ver, ¿cómo es? Mejor lo leo de Hechos. Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Como hemos hablado ya, esto es lo que Dios está haciendo en Cristo Jesús. Esta es la parte totalmente mesiánico. Tiene que ver con Cristo, que tabernaculizó entre nosotros, que está caído, y repararé sus ruinas. Toda lo que fue arruinado en Israel, Dios dice que lo va a levantar, lo va a reparar, lo volveré a levantar. Ahora, versículo 17. ¿Para qué? ¿Para qué lo levanta? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Los hombres aparte de los judíos, el resto de los hombres busque al Señor. Y, escucha, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pues sí, desde el tiempo de Amós. Nos está diciendo, y a lo mejor antes de él, Dios está desarrollando su plan en que al arreglar todas las cosas para que Cristo viniera al mundo entre la nación judía, el evangelio es predicado a los gentiles y ellos invocan su nombre y a ellos, ¿qué va a ser? Que el resto de los hombres busque el Señor. Está involucrado aquí el evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. Jacobo lo está reconociendo. Simón ha dado testimonio. Bernabé y Pablo están dando testimonio de cómo Dios está obrando entre los gentiles. Y Jacobo lo va reconociendo bíblicamente por la palabra de Amós. Tenía que ver que el Cristo iba ya no solamente ser el Cristo de los judíos, sino el Cristo de los gentiles. Estamos en una porción muy mesiánico, aunque hay que estar buscándolo un poco y viendo lo que
el Espíritu Santo nos está enseñando en esta porción. Entonces, Cristo es hijo de David y Él es Señor de David. Él es Dios, es la raíz de David como Dios y es la vara de David siendo humano, ser humano. ¿Entendemos? Esto es importante. Estamos describiendo quién es Jesús, Dios hombre. En versículo 13, otra vez, en nuestra porción, está hablando de días de bendición sobre la tierra. Vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará el segador. O sea, va a haber una cosecha continua. Una cosecha continua. El que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, plantando mientras que está también segando. Plantando, segando, arando, segando. Días de bendición sobre la tierra, grande bendición en el mundo del agricultor. Está hablando aquí del milenio. Los montes destilarán mosto y todos los callados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. ¿Pero cuándo? Cuando nunca más serán arrancados de su tierra. Yo creo que ahora Israel está permanentemente en su tierra para cumplir allí lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dios les tiene en su lugar y no serán arrancados. No tengas cuidado con todo el antisemitismo que hay en el mundo, porque lo que Dios ha dicho es lo que va a pasar. Y aquí, al terminar esta profecía, el último versículo dice: los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bien, bueno, hay una promesa más en Jonás 1:17, que también es mesiánico. Quizás no lo hallamos mesiánico hasta que leemos el Nuevo Testamento. Pero bueno, muchas profecías son así. Pero Jonás 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Te parece mesiánico esto? Pero mire, y estuve Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora sí lo reconocemos, ¿verdad? Jesús habló directamente de esta situación. Y dice que esta sería la señal que fuera dado a la gente que estaban buscando una señal. Pero esta no es la señal que ellos estaban esperando. Y Jesús dijo: ninguna otra señal les será dado sino la señal de Jonás. ¿De qué habla? Te habla de la crucifixión, la tumba, el entierro de Jesús y su resurrección. 3 días, como Jonás en el vientre del pez. Bueno, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás, bueno, ya lo hemos leído. Y en Mateo, el cumplimiento está en Mateo 12:39. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Está Jesús hablando.
pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Se está cumpliendo esta profecía mesiánica que explica lo que pasó a Jonás. Ahora vamos a Lucas. Vamos a leer 1, 2, 3, 4 versículos. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. 30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Ellos serán testigos en el juicio, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Sí, el cumplimiento de la profecía dada o aún dado como tipo en la misma vida de Jonás. Ahora, quiero leer unos versículos más y con eso terminaré. Y es el mismo lugar, pero siguiendo la lectura, porque esto es importante para nosotros cada uno, que estamos escuchando esto, que entendamos que debemos entender estas cosas. Pero la única forma de que podamos entenderlo es por medio de una luz que haya dentro de nosotros. Estas cosas no se entienden intelectualmente. Son cosas que uno tiene que entender con los ojos del corazón. Ahora leeremos. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. Así es donde Dios ha puesto la luz, en el candelero, para que los que entran vean la luz. Quien entra en la Biblia, quien entra en las cosas de Dios, pueda ver estas cosas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Tenemos que ver todo por medio de los ojos. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Para eso es el ojo. Pero cuando tu ojo es maligno, cuando hay enfermedad, también tu cuerpo está en tinieblas, todo el cuerpo. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Con lo que hemos estudiado hoy, que no sea tinieblas en nosotros, sino que comprendamos por medio del Espíritu Santo lo que las Escrituras nos está explicando en estas profecías mesiánicas. No sucede que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Una palabra última para nosotros. Y en Proverbios 20 y 27 lo puedes apuntar, lo voy a citar. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El cristiano tiene una luz en su espíritu,
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y solamente así, por esta lámpara que hay en el espíritu, podemos entender lo que la escritura nos está enseñando. No hay otra forma. No hay otra forma. Lámpara de Jehová es el espíritu, no la mente, no el intelecto. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cuántas lámparas hay que no son encendidas? El sol más brillante no capacita al ciego ver, no ve nada. Contempla eso. Hay muchas lámparas que no son encendidas y no podemos captar lo que Dios nos quiere enseñar. Si uno es ciego, no importa qué tan brillante sea el sol, ¿verdad? No le ayuda. Tenemos que entender las escrituras por el Espíritu, alumbrado por el Espíritu de Dios. Bueno, una palabra de consejo terminando este estudio. Vamos a seguir con los otros profetas que llamamos profetas menores en el siguiente estudio. Hasta entonces.